La persona es el viaje. La persona es un viaje. Y cada viaje es distinto. Somos únicos. Descubrirás cómo la incomodidad de salir de la zona de confort Y los retos o la misma búsqueda de vida te demuestran que eres más que suficiente. Y que lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Somos Maru, Caro, Melchor. y creemos que tu historia es una huella de inspiración para otros. Esperamos que al igual que nosotros, disfrutes de este viaje. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Viaje. Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado bastante importante para nuestra comunidad, de quien nos sentimos inmensamente orgullosas de que esté aquí acompañándonos. Nuestro invitado es de Guatemala y se está dedicando a hacer una labor totalmente hermosa para los inmigrantes que vienen de otros países, sobre todo latinos. El nombre de él es Andrés y voy a dejar que te presentes. Ok, pues muchas gracias por tenerme en el programa. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Me llamo Andrew Bentley y como dicen, yo soy maestro en un albergue para niños que esperan la reunificación familiar aquí en Nueva York y Massachusetts. Excelente, excelente. Wow, qué cosa tan grande. Qué cosa tan grande, sí. Hoy en día tan importante, tan necesaria, con este movimiento social, ¿no? Sí. Y también político que estamos atravesando, de recibir a tantos inmigrantes todos los días. Por cantidades. O sea, no es que llegue uno todos los días, es que llegan un montón Sin duda. diarios. Sí. Ok, bueno, Andrew, vas a contarnos un poquito cómo ha sido todo el tema de tu transición, cómo estás acá en los Berkshires, dónde naciste tú, cómo es todo este tema y por qué estás trabajando en lo que trabajas. Vamos a introducirnos en tu viaje. Y ¿Por dónde también, quieres y también empezar? por qué lo elegimos, ¿no? Ah, no, total. Ok. Cuéntanos todo. Yo quiero saber. Pues yo soy adoptado. Yo nací en la ciudad de Guatemala, en 1990. Entonces estamos hablando de... Un niño de los 90. Sí, un niño de los 90, 90s babies, como decimos en inglés, sí, aunque ya sí. no seamos bebés. Pero de corazón sí. Siempre queremos, Siempre muy jóvenes. Queremos ser siempre bebés. Sí, ¿no? siempre. Y lo que pasa es que en aquel entonces Guatemala, entre otros países latinoamericanos, estaba pasando por una época muy difícil. Y estoy hablando sobre todo de la guerra civil guatemalteca. La guerra civil en ese momento, ¿no? Justo después del genocidio, de hecho, de personas indígenas en los años 80 en Guatemala. Entonces, mis padres en Clifton Park, al norte de Albany, Nueva York, ellos no podían tener hijos. Entonces decidieron que querían adoptar y me adoptaron cuando tenía 3 meses y me imagino que vamos a poder hablar más de eso en Sí. detalle, pero solamente para que tengamos una introducción. Sí, me adoptaron cuando tenía 3 meses. 3 meses, te viniste para acá. Sí, y me Oh crecí my gosh. allá en las afueras de Albany. Viví allá hasta que tenía 18 años y empecé a estudiar. Sí. Cursé estudios para la licenciatura en el norte de Nueva York, por cierto, en Potsdam. Y luego hice la maestría en Syracuse University. Y después el doctorado en la Universidad Estatal de Michigan State University. ¿Qué estudiaste, Andrew? Hice el doctorado en estudios culturales hispánicos, así Wow. que siempre he estado interesado en sobre todo la enseñanza de español y otros idiomas también como segundo idioma. Además, siempre he estado interesado en las culturas latinoamericanas, siempre en plural, ¿no es cierto? Porque cada país tiene su varias cultura. culturas, varias perspectivas, y mis papás siempre habían compartido mucho, ¿no? Sobre mi país de origen, sobre sus serio? experiencias. ¿Ellos siempre compartieron contigo? Sí, yo puedo recordar que yo tenía incluso, creo que son mis primeros recuerdos, que sería como 3 o 4 años por ahí, y yo estaba preguntando por qué no nos parecemos. Ahí te empezaste a Sí, preguntar. porque mis padres son blancos, son Sí. muy estadounidenses, no podrían ser más estadounidenses. ¿No es cierto? Dicho eso. Entonces, y yo cuando era niño tenía la piel un poco más oscura. ¿sí? Sí, entonces me di cuenta. Era como que ibas a la escuela sí, y ¿qué pasó? Claro, y sobre todo, y
especialmente cuando había empezado la escuela, yo podía ver los otros niños Claro. con sus papás y se parecían. Sí. ¿Y por qué nosotros no? Y no puedo recordar exactamente cómo lo explicaban, pero lo hacían, o sea, en una forma muy sencilla para que un niño de 3, 4, 5 años pudiera entender. Entendiera. Sí. Ajá, entonces decían que, es que siempre desde que nos casamos queríamos tener una familia, pero por diferentes razones, cuestiones de salud, no podíamos tener Claro. hijos. Entonces me explicaban lo que es la adopción, que hay muchas personas que tienen bebés y no pueden cuidarlos y nosotros queríamos tener, pero no podíamos. Entonces es como resolver un problema entre personas, entre diferentes Wow, familias. de tan chiquito que te Sí. explicaban eso, ¿no? Sí. Wow. Cosa que es Y maravillosa. también No, sí. puedo recordar que una de las vecinas, su mamá estaba embarazada. Y como cualquier otro niño, ¿de dónde vienen los bebés? O sea, Claro, haciendo ese tipo de preguntaba. preguntas. La edad, aquella edad que todos recordábamos. Y le preguntaba a mi mamá, ¿y la nena está en el vientre de la mamá de Lisa? Sí. Y yo estuve en tu vientre, o sea, así. Preguntando. Y ella Claro. y como digo, no puedo recordar exactamente lo que dijo, Sí. pero sí sé que lo explicó de manera muy sencilla, que no. Y desde siempre, ¿no? O sea, desde- no fue como desde un siempre, momento no, nunca. que tienes presente y dijiste, es que aquí me di cuenta y me marcó. Mira Claro. la importancia de Sí. saber llevar Sí, un buen sí, manejo de un siempre. tema como Lo que Desde pasa es que siempre. también era como muy obvio, ¿no? Claro. El tema del aspecto físico, de que él no se parecía a sus padres. Claro, eso es como si ¿Cómo un niño haces rubio para...? creciera en Guatemala. Es como... Sí, claro. Sí, algo No, pero pasa. Sí. bueno, ahí yo no sé si sería tanto, ¿me entendés? Pero acá, que una pareja de blancos tenga un niño de color, eso es como ya muy obvio. No es como, no hay forma, porque por ahí en los países latinoamericanos podés encontrar entre algún que otro hijo un blanquito, ¿no? Pero es más difícil en un país, Sí, ¿no? sí, 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 en de acuerdo. Estados Unidos, que una pareja blanca tenga un niño de color. Es como, Claro, sí. ¿qué pasó acá? Sí. ¿No? Ajá. Y entonces... De ahí yo puedo recordar una noche específica en el segundo grado. Entonces tenía como 7 años. Y después de cenar, mis padres me dijeron, quisiéramos compartir algunas cosas contigo. Con vos, sí. Porque sí, ya entendí que era adoptado y todo, pero en ese momento me enseñaron un libro que compraron en Guatemala, o sea, sobre Guatemala, y todavía tengo el libro. De hecho, aquí en Canaan tengo el libro y se llama en inglés Welcome to Guatemala, pero el libro está escrito en ambos idiomas, el español en un lado, en Ay, inglés en me otro muero, lado. me voy Sí, a morir. con fotos sobre todo de los paisajes de la O ciudad. sea, tú creciste viendo ese libro. Siempre fue la primera introducción, porque estamos hablando de los a mediados finales de los 90, todavía no teníamos internet en casa. Claro. Entonces para mí fue la primera introducción, Introducción. las primeras imágenes que vi de mi país, ¿no es cierto? Entonces Wow, yo él dice de mi país. de mi país, sí. Me encanta, Sí, porque siempre será mi país, Claro, ¿no? Y nadie claro. puede quitarnos eso, no importa. O sea, a lo mejor hay diferentes experiencias en la vida, ¿no? Donde estamos con otra gente latina, por ejemplo, y no nos sentimos tan latinos como Sí. ellos. Sí, sí, Pero sí. esta idea no existe, porque no hay solo una forma. Sí, ¿no es hay cierto? diferentes Entonces, formas. Argentina siempre será su país, Colombia, Guatemala. Total. Entonces ya me identifiqué inmediatamente sin que ellos tuvieran que explicar nada. O sea, yo sentía algo, puedo recordar eso. A mis 7 años Wow. sentía algo viendo sobre todo los mercados con gente indígena, con, Claro. con sus huipiles y todos sus colores tan brillantes. Y también las pirámides y los templos mayas, ¿no es cierto? Entonces sentía algo, todavía no puedo explicar exactamente qué. ¿Qué? Sin embargo, o sea, siempre me he identificado con las culturas guatemaltecas, y puedo recordar también la primera vez con este libro cuando vi el mapa de Guatemala y su forma tan extraña, me atrevo a decir. Y también me fijaba en los países limítrofes, ¿no es cierto? Y empecé a entender el concepto de qué es un país.
Claro. ¿Qué significa pertenecer a un país? De ¿Qué tan chiquito, significan ¿no? las fronteras? ¿Qué significa, o sea, puedo recordar papá, o sea, le decía en inglés, papá, El Salvador, ¿qué es? ¿Qué es ese? Oh, es otro país. Es un país que es un vecino, no a Guatemala. Oh, y Honduras también es otro país que limita con Guatemala. Oh, y Honduras y El Salvador son como Guatemala y él, o sea, no tenía ni la menor idea. No sabía. O sea, pero él todavía puedo escuchar su voz tantos años, casi 30 años después, diciéndome, pues, me imagino que sí, deberían ser parecidos, pero no son diferentes países. Y México, ya había escuchado de México, pero Guatemala no es México, no, Ya no había es sido a otro Taco Bell. Sí, claro, no, a lo mejor sí, creo que sí, porque mi tía de hecho trabajaba en Taco Bell en aquel entonces, así que seguro que había ido a Taco Bell. Sabes que me llamó mucho la atención esto que estás diciendo, Andrew, y qué bueno como hacer énfasis en... He escuchado de chicos que crecen aquí en este país de raíces latinas que el tema de la educación es un poco limitada con el conocer otros países. Como que hay una burbuja aquí en Estados Unidos que solamente limita a que se conozca la historia de aquí a la muestra de un botón. A mí me ha pasado de decirle a alguien, sí, yo soy de Cali. ¿Cali qué? ¿California? No, Cali, Colombia. ¿Cali, Colombia? ¿Dónde queda eso? ¿Sí? Entonces es como que desde pequeño tuviste la oportunidad de empezar a ampliar tu mente a un universo del que no todos tienen el privilegio al crecer acá. Claro, claro, sí. Sí, wow. es cierto. Y sí, ese libro todavía lo tengo y lo vas a tener, sí, seguro siempre, lo vas a tener. siempre. Y todavía cuando recibo como marcapáginas del hotel donde se quedaron. Y de ahí empecé a hacer muchas preguntas. Entonces, yo nací en Guatemala. ¿Ustedes estuvieron en Guatemala? Sí, fuimos a Guatemala un par de meses después de que naciste para llevarte a Estados Unidos. ¿Y cómo es Guatemala? ¿Qué hicieron en Guatemala? ¿Qué conocieron en Guatemala? O sea, un montón de preguntas. Wow, o sea, yo quería saber todo. Tú eras bien curioso de chiquito. Siempre. Y ellos, o sea, tristemente, en aquel entonces, otra vez, como digo, Guatemala todavía estaba pasando por la guerra. Y, o sea, un montón de problemas sociales, sobre todo para la gente indígena, sobre todo para las mujeres indígenas, sobre todo para las personas LGBTQ, sobre todo pensando en los apagones que duraban como 2 semanas o más, o sea, una cosa increíble. Eso pasa en toda Latinoamérica, porque en Colombia también, en Argentina también. Sí, pasa. El tema de los apagones es como en Chile Latinoamérica. también, ¿A qué se en la refieren época de apagones? Pinochet. Que no hay energía. No hay En las energía. ciudades, no hay Entonces, energía. creo, y efectivamente, sí, he escuchado, por cierto, por parte de otro amigo adoptado de la misma agencia, que es pura casualidad. De la misma agencia. Porque La de misma pura casualidad agencia. nos graduamos juntos y él me dijo que sus padres, cuando fueron a Chile, se demoraron un montón, como casi un mes por los apagones y no podían ir a la embajada para rellenar para hacer los formularios y formularios. todo por la falta de luz. Wow. Entonces, sí, creo que cada país latinoamericano, sobre todo estamos pensando en Guatemala y El Salvador estaban en guerra, Paraguay y Chile estaban saliendo de sus dictaduras absolutamente brutales. Entonces, siempre implica que hay una falta de derechos humanos, pero por diferentes razones. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Hay diferentes formas de controlar a la población. Sí. ¿No es cierto? Y mis padres por eso no pasaron mucho tiempo, solamente estuvieron como un día completo en Guatemala. Oh, wow. Sí, o sea, En salían medio de todo ese súper caos. en medio rápido. de todo eso, sí. Y mi haciendo- mamá, mi pobre haciendo mamá, todo el- comiendo como comida de las máquinas allá en el hotel porque no quería enfermarse. Ella estaba, Sí, claro. o sea, tenía miedo. Entonces, Muy sí. aquí. Sí. Sí, pues y sobre todo tenía miedo de volar, o sea, es un montón de factores. Claro. Entonces, sí, llegaron, no puedo recordar los días, o sea, la fecha sí, el 18 de abril de 1990 por la noche. Ya estuve con ellos en el hotel, el abogado llegó para dejarme allá con ellos y luego el 19 de abril pasaron prácticamente todo el día en la embajada y luego ya para el 20 de abril ya estaban en rumbo para Albany otra vez. Eso fue bastante rápido. Bastante rápido y fue una de las razones principales por las que Guatemala se convirtió en uno de los países
países más populares, digamos, para las Para adoptaciones las adopciones. internacionales, porque el proceso Wow. era muy fácil y rápido. brevísimo. Andrew, Y- ¿vos sabés si tus padres, o sea, sabían a quién iban a adoptar de antemano o fue como Sorpresa. listo, acá está el niño, pero no supieron nada de vos antes? Sí, sabían, antes, yo nací a principios de enero de 1990 y 2 días después les llamaron para decir, Ya tenemos un felicidades, niño. es un varón. O sea Sí. que desde el embarazo, Sí. de tu madre biológica, ellos No, ya tenían contacto, No, digamos. con ella no. No, pero simplemente- sabían que estabas viniendo en camino, digamos, que ibas a Sí, nacer. claro, sí. Ok. Ujú, sí. Wow. Entonces, congratulations, it's a Sí. boy. Y sí, de ahí empezaron a planificar. Desde entonces he estado muy interesado en Guatemala, pero poco a poco en otros países latinoamericanos. Sí. Y también esa noche se me ocurre, pues me enseñaron los documentos que recibieron en ¿sí? Guatemala. Sí, que tenían una traducción al inglés. Y he verificado ahora que hablo español que sí, efectivamente es una buena traducción. Porque Estaba bien hecha la traducción, Sí, estaba ¿no? bien hecha la traducción. Y los documentos contaban con la información sobre mi madre biológica, con su nombre, su edad cuando nací. Y pues según los papeles, ella se dedicaba sobre todo a los trabajos domésticos, limpiando casas Claro. y todo. Y que ¿Era joven tu mamá cuando sí, naciste? tenía 21 años. Wow, Sí. súper 21 años. Y según los papeles, todavía puedo recordar eso, mi mamá estaba leyendo en inglés que yo era el hijo menor de ella. El más chico. Y yo, preguntón, ¿no? Haciendo tantas preguntas, diciendo... Tantas preguntas, Andrew. hijo menor, entonces quiere decir que yo tengo hermanos mayores. Y mamá, pues yo no sé 100%, sin embargo, sugiere eso. Pero Claro. no sabemos. Claro. Y al final, ¿ustedes tienen una foto de ella? ¿La conocen? Wow. Ellos no tenían. No. Entonces... ¿Tus padres nunca estuvieron en contacto con tus otros padres? No, nunca. Ok. Entonces, en ese momento decidí, nací en Guatemala, es un país latinoamericano, el español es el idioma oficial, yo quiero regresar a Guatemala, pero para poder hacer eso, para poder disfrutar, tengo que aprender español. Claro. Yo quiero empezar mañana. O sea, yo tenía tantas ganas de aprender español, pero enseguida. El problema es que estamos hablando de un pueblo en las afueras de Albany, en los años 90. En aquel Claro. entonces no ofrecían clases Cero de español español. hasta la escuela, hasta como el 7º grado, ¿no? Pero Y yo era quería empezar chiquito, ¿estabas enseguida. en cuándo? En el segundo grado. segundo grado. Sí, ahora creo Ya. que es mucho más, y de hecho ya están ofreciendo chino, italiano, Sí, o sea, total. es Sí. increíble Sí. cómo han crecido, ¿no? Sí. Las diferentes, los diferentes acercamientos El acceso a enseñar. las Sí, lenguas. las sí. organizaciones están Sí, poniéndose las y pilas con ahora el tema de ni la hablar de inclusión. aplicaciones como Duolingo, o sea, es una maravilla. Sí, nada que ver. Entonces, como- Ojalá en tu época hubiera eso, Sí, ¿no? claro, ¿no? Entonces, como no podía meterme en clases de español, ellos me compraban libros, sobre todo, y empecé incluso lecciones de español con una amiga mexicana los sábados. Wow. Entonces, poco a poco, Me muero. pues, empecé a aprender cosas muy sencillas, pero ya en el 7º grado, listo para empezar. Y en la escuela secundaria todavía estaba aprendiendo más, estaba muy interesado, decidí, en la universidad voy a tener una concentración en español, tengo que seguir, de Sí. alguna forma tengo que Claro. seguir. Sí. Quisiera enseñar sobre este idioma y los países latinoamericanos, pero aparte yo tengo que mejorar, Sí. entonces voy a tener una concentración en español. ¿Cuántos años Entonces, tenías, Andri? Cuando dijiste, yo necesito aprender español. O sea, desde el inicio, cuando tenía 7 años. Cuando él Sí. descubrió Sí. que era de Ajá. Guatemala. Tengo que hacer. O sea, durante 7 años en tu vida tú no habías escuchado nada en español porque todo era en inglés en tu casa. Claro, nunca había escuchado ni una palabra en español. Ahora es tan diferente, incluso ahora paso por Albany en Central Avenue. Sí. Es una maravilla. Sí, Yo total. puedo ir a una peluquería dominicana Sí. y pedir que me corten el pelo en español Sí, completamente. sí, claro. Pero en aquel entonces esas cosas no existía. no existían para
nada. Wow. Entonces sí, creo que no había escuchado español antes. Tal vez, no sé, una palabra, un par de palabras en anuncios. Hola, o sea, hasta la vista. Hasta la porque vista, estamos hablando de la época de Arnold Schwarzenegger también, ¿no es cierto? Entonces siempre Tú eras fanático de Schwarzenegger. no necesariamente, pero, o sea, sí, creo que por él. Sí, por eso, sí. No, pero él era el único que hablaba español. Sí, Antonio Banderas. Ajá. Wow, Entonces, qué loco. sí. Y ahí empezó dijiste, el voy tema. a dar con todo al español. Sí, en la universidad ofrecieron varios programas de intercambio y todos iban a México y a España. Yo quería hacer algo diferente, decidí ir a la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, para estudiar español, porque decía, ok, no hay tantos, ahora sí hay, pero en aquel entonces no, o sea, yo sabía que a la fuerza tendría que hablar español en cualquier situación cotidiana. Entonces todavía me veo a mis 20 años en el campus de la universidad, todos mis amigos, los gringos, saliendo a jugar aquavoli y saliendo a discotecas, y yo como nerd total con mis libros viendo el periódico, el Comercio de Ecuador. Todavía puedo recordar eso, y cada vez, por ejemplo, subjuntivo me costaba mucho porque no existe, o sea, existe en inglés, pero no existe en inglés tal como existe en español. Es diferente. Entonces yo puedo recordar que con el periódico, el Comercio, vi, ok, ¿para qué? Subjuntivo, ok. No sé exactamente por qué, pero así es cada vez, entonces te hacías tus propias reglas. Tengo que hacer. Esos son los cuestionamientos. Me surgió una pregunta quiero aquí como enfatizar. Tus papás de acá, tú eres de allá, te empieza a surgir como todo esto. Tus papás vivieron el tema del caos que pasó en Guatemala cuando estaban en toda la guerra y todo esto, con Salvador y todo esto. Cuando tú tomas la decisión de irte a Ecuador a estudiar inglés, ¿cómo toman ellos con el tema del peligro? Lo traigo a la mesa porque es de alguna manera un tabú. El ir a los países latinoamericanos es un poquito de resistencia con el tema de los papás. Un muchacho adolescente, joven, con ganas de ir a aprender español. ¿Cómo fue eso? La verdad es que yo creo que tenía mucha suerte porque siempre me han apoyado. Sabían, que ahora Ecuador es una tragedia lo que está pasando en Ecuador. Me duele muchísimo, pero en el año 2010 era mucho más tranquilo. Claro. Entonces, era una buena opción. Buena opción, y pues confiaban porque nosotros fuimos juntos a una orientación para saber más sobre el proceso de elegir las familias anfitrionas y todo, para aprender más sobre las clases, las excursiones, una mezcla de como gringos y ecuatorianos. Así que ellos me apoyaban, o sea, siempre se preocupaban. Yo tenía que hacer como un check-in cada rato con ellos. O sea, incluso mi mamá empezó a usar Facebook para ver si estaba como con la luz verde, ¿no? Si estaba en línea. O sea, no tienes que llamarme todas las noches, pero si veo tu luz verde, sé que estás en casa. Que estás bien. Estás en línea. Sí, sí. Porque tampoco teníamos Facebook en los celulares, no tanto. O sea, algunas personas con suerte tienen BlackBerry entonces tenía que usar la computadora. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Ecuador? 20 años. Sí. 20 años. Sí. Pregunta. Entre que vos tomaste la decisión de, bueno, voy a estudiar español, voy a hacer esto como carrera, y los 20 años que fuiste a Ecuador, en el medio, ¿fuiste a Guatemala? No, nunca. De hecho, la primera vez que fui a Guatemala fue en el 2013. 2013, ¿cuántos años tenías? 23. Entonces, después fue como el entrenamiento Ecuador para ir efectivamente, después. El entrenamiento. Para ir allá con toda. Sí, y la primera vez que fui a Guatemala, pues, es una montaña rusa realmente. Wow. ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Porque cuando nosotros estábamos aterrizando en la ciudad de Guatemala, pues está rodeada por volcanes. Es realmente emocionante. Y todo muy verde. Y mi papá, no estábamos sentados juntos. Mi mamá estaba a mi lado, mi papá enfrente. Fuiste con tus padres. Sí, regresé por primera vez con mis papás. Sí.
Y mi Me papá... Me muero, claro, o sea, y mi es papá impactante. viendo desde la ventanilla, él empezó a llorar. Ni Claro, siquiera lloró claro. en el entierro de mi abuela. Oh my gosh. Pero al verlas, por una razón, al ver los volcanes, digo, él empezó a llorar diciendo, wow, Andrew, naciste, o sea, en inglés, naciste aquí, tu vida empezó aquí, o sea, él se dio cuenta, Sí. wow, your life started here, and Sí. we're about to be here. Entonces, eso sí me impactó mucho. Me parece muy impactante Sí, y sí. emocionante que saliste de Sí. Guatemala Sí. con tus padres Y y volviste a Así es, Guatemala sí, con tus sí, padres. Sí, Hermoso, sí, sí. siempre queríamos No, me eso, muero. sí. Entonces, sí, cuando llegué, ni de hablar, yo me sentía, o sea, y curiosamente no experimenté eso en Ecuador tanto. Pero y también había ido a México. Pero en Guatemala la situación fue muy diferente porque sentía algo inexplicable, como que, wow, pertenezco aquí. Y era tu Las personas me destino. parecen. Claro. O sea, yo soy de una altura más bien normal, no soy tan bajo de repente, ¿no? Entonces, o sea, suena a lo mejor un poco ridículo, pero así sentía, like, wow, yo pude ir a una tienda, comprar algo usando quetzales, hablando con otra gente guatemalteca, es un milagro. Para mí Era un fue milagro en tu sí, vida para... Oh sí. my gosh. Y en el viaje nosotros pasamos tiempo en la capital, luego pasamos al lago de Atitlán, que es una zona muy turística, al mercado de Chichicastenango, y mis padres se sentían cómodos, o sea, con una excepción en Chichicastenango, que es un pueblo sobre todo indígena, ¿no es cierto? Y muchas personas ni hablan español como primer idioma. Claro, hablan quiché, lenguas, dialectos, otro sí. idioma maya. Sí. Y ellos, y yo no sé, no quiero decir que no, pero ellos tenían la sensación de que todos estaban mirándoles, ¿no? Como que, ¡ah! Pero yo digo, es un pueblo de gringos, como que están acostumbrados a ver a los sí. estadounidenses. Pero eso es ellos algo sentían también, algo. eso Sí. es algo también muy loco, ¿no? De vos ir con tus padres, que tus padres tengan experimentar la mirada del otro de sos diferente, no Sí. sos de acá. Sí. Eso era lo que vos estabas experimentando Toda toda tu la vida. vida. Y lo que nosotros experimentamos Sí. como latinos. Sí. O sea, las cosas aquí donde vivimos han cambiado mucho. Mucho. Sin embargo, todavía puede pasar. Like, ¿no? Incluso en el Sí. supermercado puede pasar. pasa. Y yo les digo, pues, así es. Welcome, ¿no? This is how it is. Welcome to my life. Welcome to my life. Y creo que... ¿Y hablaron de eso alguna vez? Sí, inmediatamente en el taxi estábamos yendo al hotel y me dicen, oh my gosh, everyone's staring at me. They're not staring at you, pero es lo que sentían. Sí. ¿No? Estando en un pueblito chiquito Sí. con, o sea, una población indígena y con la ropa tradicional y todo, las marimbas afuera, Wow. los perros ladrando a las Sí. 3 de la mañana, los gallos cantando a las 5 de la mañana, o sea, y el olor, ¿no es cierto? Sí. O sea, huele diferente en países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y en esa zona huele a café y a flores y sobre todo a Al las campo. montañas, al campo. Sí. Sí. Huele al campo. Sí. De hecho, el filtro es algo que a mí siempre me pasa y es cada que voy a un lugar, incluso aquí dentro de Estados Unidos, el filtro visual cambia Sí. en cada lugar donde uno va. Sí. Claro. El pavimento o es más claro o es más oscuro, el verde o es más intenso o es menos. Sí. Hay una nube ahí de filtro y me imagino el cambio Claro. de estar aquí en el norte, porque estamos muy en el norte, a pasar a Guatemala, Yeah. todo verde. Yeah. ¿Y llegaron y después qué? ¿Ahí conociste a tu familia biológica? Sí, ok. Lo que pasa es que y después fuimos a Antigua y mis padres tenían que regresar a trabajar. Yo estudiaba en aquel entonces, Ok. entonces yo tenía como un mes de descanso entre los semestres, entonces yo tenía como una semana o 2 semanas más Extra. antes de que tuviera que regresar a estudiar. Entonces decidí quedarme para buscar a la familia biológica. Puedo recordar ese día como si fuera ayer, porque nosotros salimos del hotel en Antigua. Yo fui con mis padres para despedirme de Despedirte. ellos en Sí. el aeropuerto. Regresé al hotel en Antigua y todos los sentimientos cambiaron. Dije, oh my God, estoy en mi país, estoy en el país donde nací solo, no conozco, de repente no conozco a nadie. En un país de 15 millones de personas, no conozco a nadie, ¿qué hago? Oh my God. O sea, fue un sentimiento Sí, tan muy grande. muy impactante. Sí. Y yo estuve en la cama y lloré porque dije, wow,
¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y puedo recordar incluso durante el día salí, fui a McDonald's a comer. Comí McDonald's. Pero comí McDonald's escuchando las marimbas, así que no me sentía tan como culpable ni nada, ¿no es cierto? Entonces, sí, fue difícil, pero dije, pues has llegado hasta aquí, no vas a resignar, vas a regresar a la capital para buscar a la familia, porque según los papeles eran de la capital, los familiares. Entonces fui a un hotel en la ciudad de Guatemala, hice una reserva y estoy tratando de recordar. Yo fui por la recomendación, creo que sí. De hecho, estoy recordando, yo había hecho investigaciones antes para ver, cómo puedo buscar gente. Y encontré la oficina RENAP, el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Dije, y hablé con personas en el hotel. Me dijeron, efectivamente, sería un buen primer paso. Claro, sí. claro. Entonces fui a una oficina de RENAP, según los papeles, en la zona más o menos donde nací. Y llegué y dije, ¿qué voy a decir? Oh my God. Entonces dije la verdad. Yo dije, estoy aquí. Yo nací aquí en Guatemala. Yo soy adoptado y estoy buscando a mi familia biológica. Según los papeles, yo nací cerca de aquí. Aquí tengo el nombre de mi madre biológica. Ustedes pueden ayudarme. Y me dijeron, es que tienes que ir a otra oficina. Y no puedo recordar la razón, pero me dijeron que fuera a otra oficina. Entonces, al día siguiente fui a otra oficina de RENAP. Llegué, expliqué la misma historia. Después se esperaron una fila muy larga. Y normal, bienvenido a Latinoamérica. Sí, una fila muy larga que no movía para nada. Que usualmente va hasta la calle y da la vuelta a la manzana. Claro, sí, ajá. Normal. Sí, entonces al fin llegué al mostrador y expliqué la historia otra vez. Y esa vez la mujer me dijo, dame un minuto, y regresó con un álbum de fotos, pero gigantesco. God. Y empezó a ver las fotos y el corazón así como oh my God, digo, sería así de fácil, es posible que encuentre a alguien, en una segunda visita. Y efectivamente, encontró una página, es un nombre que coincide con sus papeles, y vi por primera vez la foto de mi madre biológica. Y me di cuenta que nos parecemos un montón, con las mismas orejas, la misma nariz, todo. ¿Qué sentiste ahí? Era la foto de tu mamá joven. Una foto de ella, y según la foto fue tomada el 5 de enero de 1990, justo antes de que naciera yo. Antes de que tú nacieras. Sí, justo antes. Y vi su nombre, vi su fecha de nacimiento, vi su lugar de nacimiento, Cuilco, Huehuetenango. Nunca sabía eso. Dije, wow. Soy de Huehuetenango, en las montañas. Vi el nombre de mis abuelos por primera vez. Nunca sabía eso. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Tomaste nota inmediatamente? Iba, pero pregunté, ¿yo puedo sacar una fotocopia? Sí, con mucho gusto. Normal. Entonces, sí, como si fuera nada. Pensando, ¿cómo sería si una persona de Estados Unidos tratara de hacer eso? Imposible. No. Entonces... Ahí te diste cuenta como... Wow, así funcionan las cosas en un país latinoamericano, ¿no es cierto? Entonces, sí, saqué una copia y digo, ¿ahora qué hago? Entonces les pregunté, ¿y ustedes por casualidad tendrían como una dirección, una forma de ponerme en contacto con ella? Y encontraron una dirección. Y en la zona 18, debo explicar que la ciudad de Guatemala está dividida por zonas. De 1 a como 24, creo. Pero no hay una zona 20. No sé por qué. Creo que fue una falta del diseño. No sé exactamente. Y dicen que cuando una persona fallece, se fue para la zona 20. Porque no existe. No sabía eso. Sí, es algo muy literario, de la ciudad de Guatemala. Entonces, vi la dirección de la zona 18 y el señor me dice, esta dirección para la zona 18 es una zona peligrosísima. Heavy metal. Tienes que tener mucho cuidado. Hay muchos pandilleros. Si estás en la calle equivocada, te matan. Así me dice. Digo...
Acá ok, estoy. allá voy. ¿Qué voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces, con el taxista que estuvo conmigo, mendigué, no podemos ir a esa zona tan peligrosa. Porque nadie quiere ir. No, nadie Por el quería tema del ir peligro. por el tema del peligro, pero tenía Era lo suerte. que era, Él claro. sí. Aceptó. Entonces, sí aceptó y Wow. mientras tanto llamé a mi mamá en Estados Unidos para decirle y de ahí empecé a llorar diciendo que nos parecemos igualitos. Y ella también llorando mucho y llegamos a la casa. Yo digo, ok. Oh my gosh. Voy a tocar la puerta, I guess, like, what else am I gonna do? ¿Qué más? Okay, entonces fui a tocar la puerta y vi, yo podía ver donde, no sé cómo explicar muy bien en español, pero donde había como un espacio entre la puerta y la pared un poco. Entonces yo podía ver un poquito y vi que Dentro de la casa. dentro de la casa, casa. como el suelo de pura tierra. Sí. O sea, gente muy, muy, muy pobre. Y me contestó un chico joven y tenía miedo. Se notaba el miedo en sus ojos. Nunca voy a olvidar sus ojos porque se podía ver el miedo. Y yo, hola, buenas tardes. Hello, Ta-da, Bessie. here I am. No, le dije, Hi. yo ando buscando a una señora, Orbinda Vázquez Escobar. ¿Será que ella vive aquí? No. Y cerró la puerta, así. Ok, dije, pero no voy a resignar porque algo me decía que estaba cerca. Sí. Que algo Había pasado. Sí. Entonces fui a hablar con personas en la calle. Vi una vecina, una mujer de tercera edad. Sí. Y allá sentada en la puerta de su casa y le pregunté, hola señora, es que ando buscando a la señora Orbina Vázquez Escobar. ¿Será que usted la conoce? Ella, oh sí la conozco. Ella antes vivió aquí. No sé dónde está ahora, pero sí, era su casa. Y yo, ok. Entonces, muchas cosas para procesar, ¿no? En un día. Sí, Entonces, sí. regresé al hotel y dije, voy a seguir yendo a otras oficinas de RENAP. Seguro que hay algún documento actualizado. Tienen que tener. La dirección nueva. Sí. Al día siguiente fui a otra oficina de RENAP y... no me dijeron nada. No, es que ya no tenemos ninguna como información actualizada. No hay nada sí. nuevo, lo siento. Es que las personas tienen que hacer, ¿no? La diligencia. Sí, ir claro. y actualizar. Y ella no lo había hecho desde que vivió en la casa donde ya estuve. Así Pregunta, que, ¿en Guatemala hacen censos? sí. En los censos, como que creo que es ahí donde se actualiza la información. Supuestamente, pero creo que no está es algo unos... súper, Es que súper son seguro. lugares Claro. tan pobres, esos Sí, son como lugares tan de remotos tan, que- tan, Sí. tan pobres. Bueno, y entonces. Entonces dije, ok, no voy a resignar. Salí y quería tomar un taxi con la mano así. Y un taxi se me acercó. Ni siquiera sabía dónde iba. Así le dije al señor, hola, buenas tardes, señor caballero. ¿Me puede llevar, no sé, a la zona 10? Yo voy a tomar algo, no sé. Estoy muy perdido. Y él, ¿usted está bien? ¿Qué está pasando? Es una historia muy larga, usted nunca me va a creer, no pasa nada, solo voy a ir a almorzar en la zona 10, no sé. Y yo puedo ver todavía que estaba jugando con el espejo retrovisor y él, ¿qué está pasando? ¿Realmente quiere saber la historia? Sí, quiero saber. Entonces le expliqué, le hice un resumen de lo que acabo de decirles y él... ¿Sabes qué? Vamos a regresar a la casa y vamos a encontrar a tu madre biológica. No vamos a resignar, te voy a apoyar. Me llamo Gustavo. Y de repente Gustavo se convirtió en un amigo cuando realmente necesitaba un amigo. Regresamos al barrio, empezamos a hablar con más personas y no teníamos suerte. Regresamos al hotel y un señor en el hotel, todavía puedo recordar, se llama Raúl. Si puedo encontrar a Raúl algún día, le debo la vida. Porque Raúl me dijo, deberías ir a Metro Norte. Es otra oficina como RENAP, pero tienen información específica para la zona 18. Deberían tener algo. Entonces, el día siguiente... fuimos a Metro Norte, porque estamos hablando de una ciudad absolutamente enorme, Sí, o sea, muy cuesta grande. cruzar, Claro, cuesta sí, cruzar, sí, tomó sí. horas para cruzar. Sí. Entonces fui a la oficina de Metro Norte y me dicen, es que ella vive aquí cerca con 2 mujeres, se supone que son sus hijas.
Yo no sabía nada de eso. Entonces yo, sus hijas, mis hermanas. Y como yo, o sea, crecí como hijo único en Estados Unidos, de repente, con dos hermanas, yo empecé a llorar otra vez y diciendo, oh my God, ¿qué más? O sea, y me dieron un número telefónico. Decidí llamar. Llamé al número telefónico y un señor me contestó. Hola, buenas tardes. Es que podría hablar con Orvinda Vázquez Escobar por casualidad. Y él, ¿por qué quiere hablar con mi ex esposa? Y en ese momento digo, oh my gosh, es posible que sea mi padre biológico, pero no sé. Entonces, no quería arruinar nada. Claro, sí. Entonces, inventé una historia. Oh, es que me llamo Andrés. No sé, inventé un nombre incluso. Es que vivo aquí en la zona 10 y yo sé que limpia casas y necesito que alguien me ayude en casa. Al azar. ¿Se te ocurrió en ese momento? Sí. Es que tú tenías la historia de que ella limpiaba casas de que naciste, que ¿no? podías recordar de hace como... cuando tenía 7 años, entonces claro, por eso. Y él, ok, le doy el número actualizado de ella y apunté. Pero no podía llamar, no sé, por una razón no podía. No, es que yo no hubiera podido tampoco, Andrew. Claro, no. Entonces, sí, regresé al hotel. Gustavo me dijo, ok, yo sé que es mucho. Mañana regresamos a la zona de 18. Llamamos al número. La vamos a encontrar. Al día siguiente, él estuvo en el hotel muy fiel. O sea, muy leal, ¿no? Muy loyal, ¿no? Conmigo. Sí. Muy ahí. Ajá, sí. Es de esas personas que el universo pone... Sí, es un ángel. Yo le digo ángeles. Es un ángel. Sí. Entonces llamamos al número y contestó una señora que dice, oh, yo soy la dueña de los apartamentos donde vive Orvinda. Así que... Es como que se estira se estira cada etapa, cada vez más cerca. Aquí va la dirección. Como más cerca y nada que se llega. O sea, es como... Aquí va la dirección. Un viernes. Fuimos a la dirección y no podíamos encontrar para nada. No podíamos encontrar. Llegamos a la calle, no podíamos encontrar porque ni siquiera podría explicar muy bien cómo son las direcciones en Guatemala, no sé en Argentina o Colombia, pero en Guatemala suelen ser bastante complejas porque a comparación de la calle, acá, la intersección, nombre de la casa y también otro número, o sea, con guión, o sea, todo. Es muy con numeral, es muy complicado, pero por lo menos hay direcciones porque me he enterado de que hay otros países latinoamericanos donde no hay. Que no hay. En Managua, Nicaragua, por ejemplo, no hay. hay. En Puerto Príncipe, Haití, no hay. Así que por lo menos hay números. Qué loco. En Colombia, por lo menos en Cali, en mi ciudad, es como que los barrios de un estrato muy alto no tienen las direcciones así. Las direcciones son como acá. Calle tal, casa tal. Claro, es diferente. Pero es como una mínima, es el 1% de toda la ciudad. Porque el resto... oh my gosh. ¿Y entonces no podíamos recorrer, pero de la nada se me acercó la dueña diciendo, oh, usted es Andrew, yo soy Araceli, la dueña. Yo, ok. Aquí, la voy a llamar ahora para que hablen. Dándome el celular. ¿Y tú? Y tú sin querer haber llamado y ella de una parte marca. Entonces, responde una mujer. Ok, ¿usted es Orvinda Vázquez Escobar? Sí, ¿con quién hablo? Oh, llegó el momento. Sí, llegó el momento y dije, ok, no quiero que tenga miedo. Yo vivo en los Estados Unidos. Yo tampoco quiero sorprenderle demasiado. ¿Estabas en videollamada o estabas en llamada telefónica? Llamada. Sí, estamos hablando de como justo antes de las videollamadas en Guatemala. Justo antes. Porque en ese momento no tuvimos WhatsApp todavía. Entonces... ella sí, soy Orvinda, estoy rumbo a la casa y, no quiero sorprenderle, yo soy de Estados Unidos, estoy aquí porque quiero conocerme, ¿por qué? No sé si usted se acuerda de la fecha 10 de enero de 1990 y ella, así, y yo, ok, yo sé que está muy sorprendida y yo creo que soy su hijo y ella, ¿mi hijo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?
Yo estoy aquí con Araceli. He trabajado muy duro esta semana para llegar a su casa y quisiera conocerle. Yo entiendo si usted no quiere o sea es demasiado en este momento. Estoy aquí una semana más. Quisiera conocerle. Aquí estoy en la casa con la Araceli. Ella me dice, claro, quiero conocerte. Llego en 15 minutos. Oh my God. Y fueron los 15 minutos más largos de la vida. Y estábamos esperando y de repente nos vimos, nuestras miradas se cruzaron y sabíamos quiénes éramos enseguida. Y ella tenía una bolsa de comestibles, ¿no? De comida y todo se cayó en el suelo. No, claro. Y ella incluso se desmayó en medio de la calle. Estaba riéndose y llorando al mismo tiempo. Entonces yo tuve que ir para levantarla de la calle y ella llorando, riéndose, o sea, ni siquiera podía entender, tocando mi mejilla, la frente y todo, diciendo, oh my God, es un milagro, es un milagro. Y ¿qué sentías tú? Sí, o sea, sentía... ¿Cómo explico en español? Como si todo lo que había hecho en la vida por fin tuviera sentido. Ir a Ecuador a aprender español. Dedicar tanto tiempo, sacrificar tanto cuando los amigos salían a las discotecas a emborracharse, ¿no es cierto? Yo también quería ir de party, ¿no? Pero quería también aprender para poder llegar a este momento. Entonces ella estaba hecho pedazos y empezó a decir, ¿te pareces a...? Pero no terminó la frase. Y yo sé, es mucho. Tomamos las fotos y de repente sale una chica de la casa. Y ella, mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese hombre? Y ella como si nada, es tu hermano. Y ella, hermano. Es que mis hermanas no sabían. Ajá. Por muchas razones. Y veo el reloj y no tenemos tanto tiempo. Sin embargo... otra vez voy a dar un resumen muy, muy breve. Estamos hablando de los años 90, cuando nací. Durante la guerra civil, muchas cosas muy horripilantes. Muchos abusos de los derechos humanos estaban pasando en este momento en Guatemala y todavía siguen. Hoy en día, tristemente, hay mucha violencia cotidiana en Guatemala. Las cosas poco a poco van mejorando, pero sigue siendo un país con sus problemas sociales. Y ella, o sea... Creo que es una idea muy estadounidense de guardar secretos, porque muchos amigos e incluso familiares aquí en Estados Unidos se sentían muy como confundidos. ¿Cómo es posible que ella guardara ese secreto? Pero nadie sabe cómo es en realidad. Nadie sabe cómo era la situación, cómo se vivía en Guatemala. Entonces ella, para protegerse y para proteger a sus hijas, no dijo nada. Tampoco quería que ellas salieran en rumbo a Estados Unidos a buscarme, a buscar respuestas. No quería perder a su familia, porque ella sentía que perdió a mí. No quería perder a más familiares. Y conocí a mi hermana Jenny y regresé, fue un viernes, regresé el domingo para pasar como mediodía con Rubí, mi madre biológica, con Jenny y con Waleska, la otra hermana. Luego regresé el martes para ir al centro comercial y luego el jueves para cenar en la casa otra vez y de ahí tuvimos que despedirnos. He regresado a Guatemala desde entonces 6 veces más y cada vez me quedo con la familia en la capital. Voy a dar una versión muy resumida de otras cosas. Es que cuando regresé a Estados Unidos, o sea, empecé a aprender más sobre la familia, que los abuelos todavía estaban vivos en Huehuetenango, en un lugar muy aislado. También con otros tíos, tías, primos y mis hermanos mayores, también en Huehuetenango. Entonces, al año siguiente, en el 2014, regresé, fui a Huehuetenango para conocer sobre todo a mis hermanos y mis
abuelos, claro. Sí, y muchos primos. Regresé en el 2015 tuve la suerte de estar por un mes en Guatemala porque por los estudios estaba haciendo investigaciones en el Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala porque quería aprender más sobre los conflictos armados y quería escribir y enseñar sobre eso. O sea, Guatemala fue tu punto de inspiración para muchas cosas. Para todo, ¿no? Y para toda tu carrera también. Sí. Y es un tema muy heavy. También quisiera compartir porque creo que es importante. En algún momento mi madre biológica me dijo que efectivamente yo nací y ella, pues, obvio, estaba muy débil, se durmió y cuando se despertó ya no estuve. Y empezó a preguntar, ¿y mi hijo? Y la enfermera, no te preocupes, señorita, tu hijo está en buenas manos. Y ella, ¿cómo que está en buenas manos? ¿Dónde está mi hijo? No te preocupes, toma otra pastilla, no pasa nada. Y... Oh, my God. So, ¿tu mamá no te dio en adopción? No, tristemente no. Entonces, surge otro tema. Y es parte muy triste de la historia de otros países latinoamericanos también. Otra vez vuelvo al tema. Sí. Guatemala y El Salvador estaban en guerra civil. Paraguay y Chile en dictadura. Entonces ofrecían, odio decirlo así, pero ofrecían como lugares perfectos, entre comillas, para cometer crímenes, entre ellos el traficante de niños. Entonces fue muy difícil para mí aceptar eso. O sea, sabía que fue una posibilidad porque había aprendido más sobre los abusos humanos. Sin embargo, me afectó muchísimo. Tuve que ir a un consejero. Encima te imagino que te habrá marcado, habrá marcado el rumbo de tu vida profesional también, ¿no? Y sobre todo dije, ¿cómo voy a decírselo a mis padres? Porque ellos solamente querían tener un hijo. Pero no sabían cómo era todo. O sea, ellos se creían. ¿Cómo no van a creer en las personas, en las agencias? Sí. Que de hecho eran chilenas. Sabían exactamente lo que hacían. Entonces, exactamente. Tu mamá biológica no supo qué pasó con vos. Nunca. Y se terminó que ahí. A su ¿Pensó casa. que se murió o pensó que te moriste o qué? Fue una posibilidad, pero ella dijo, es que sí, claro, ella dijo, pues por eso yo tuve la oportunidad de ir a Florida con tu tío, que tenemos un tío ya cerca de Miami, pero no lo hice pensando que algún día tal vez milagrosamente regresarías. Entonces por eso me he quedado aquí en Guatemala y por eso siempre tengo la luz prendida en el patio. Entonces dije, es parte de la historia, es fea, duele muchísimo, es traumatizante. Sí. Hasta hoy en día sigue siendo traumatizante. Mis padres, inicialmente fue muy difícil más difícil para ellos, pero entienden ahora que Rubí no les echa la culpa. Ella entiende la situación. Ellos solamente querían tener un hijo. Sí. No es que decían, vamos a ir no, nada de eso. Entonces, en ese momento estoy planificando un viaje para unificar ambas familias el otro año. Sigo en contacto con mi familia en Guatemala. Mi hermano mayor es mi mejor amigo. O sea, siempre estamos hablando en WhatsApp. Él está trabajando ahora en Florida, pero ya pronto él va a regresar a Guatemala. Así que la idea es que mis padres de Nueva York y yo vamos a ir juntos a Florida. Nos encontramos con mi hermano y luego los 4 vamos a ir juntos a Guatemala. Wow. Entonces, sí. Andrew, qué impactante lo que nos estás contando. Sí, lo sé que son un montón de historias impactantes. Lo que nos estás contando. Y como para resumir el tema de esta historia, que podríamos quedarnos todo el día hablando, porque de verdad hay muchísimo. Y veo que el tiempo pasa volando. Sí. Absolutamente. Ponnos en un poquito de contexto, ¿qué estás haciendo ahora para la comunidad? Y cómo, por supuesto, toda esta historia que nos estás contando fue punto de inspiración para impactar otras vidas. ¿Dónde trabajas ahora? ¿Qué estás haciendo? Sí, entonces creo que antes nosotros estábamos hablando de pues las cosas negativas pasan por algo. Sí, los desafíos nos pasan para enseñarnos algunas cosas, pero también para que nosotros tengamos un papel, ¿no es cierto? Para que las historias no se repitan. Todo tiene un propósito de vida. Todo tiene un propósito de vida. Entonces, siempre he querido
ayudar a los migrantes porque me veo en su lugar. Digo, si mis padres no me hubieran adoptado, es muy probable, especialmente viendo a mi hermano en Florida, es muy probable que yo esté en su lugar, cruzando las fronteras. Y digo las fronteras porque detesto que en este país, en las fuentes de información, en las noticias, lo que sea, incluso en publicaciones académicas, siempre dicen la frontera, como si la frontera entre México y Estados Unidos fuera la única frontera del mundo. Creo que es una de las fronteras más grandes, más largas, más transitadas. Sin embargo, me veo en un lugar de migrantes guatemaltecos cruzando por lo menos 2 fronteras para llegar a... Como mínimo, para trabajar en los Estados Unidos. Conociendo a mí, conociendo a mi hermano, estoy segurísimo de que yo estaría en su lugar, trabajando en algún sitio. Entonces, siempre he querido hacer trabajo como voluntario con migrantes. Es difícil. De hecho, trabajar como voluntario no es que las personas pueden entrar en un albergue y decir, ok, vamos a aprender inglés. No, nada de eso. Vamos a, no. Hay muchos requerimientos, Sí, ¿no? claro. Entonces dije, ok, como voluntario está bien, pero yo quiero trabajar. Entonces mandé una solicitud para trabajar en Together for Youth, que está aquí cerca en Canaan, Nueva York. Y la verdad es que no sabía mucho. Pero me llamaron, me explicaron cómo es, que es un albergue para niños migrantes que efectivamente están esperando la reunificación familiar. Y la mayoría son de países centroamericanos y sobre todo Guatemala. Y digo, ¿cómo que no voy a querer trabajar allá? Entonces ya llevo 1 año. Ayer fue mi primer aniversario trabajando allá. Gracias. Con un propósito y una misión absolutamente hermosa. Sí. Absolutamente hermosa. Tenemos la suerte de trabajar no solo con jóvenes latinoamericanos, sino también de otros países tanto los chicos que llegan, sí, claro, como el mismo staff, las mismas personas que trabajan ahí, que son de todas partes del mundo. Claro, sí. Entonces, me siento muy feliz, muy privilegiado de poder trabajar allá, de poder hacer que sus vidas tan traumatizadas sean un poco más fáciles, por lo menos por un momento. Sí. ¿No es cierto? Porque la vida no es fácil para los jóvenes migrantes en este país, pero por lo menos mientras que están con nosotros, quiero que les haga reír por un momento, que aprendan algo de inglés, que se sientan orgullosos de sus raíces. Porque para mí es la cosa más importante. No hay una sola forma de ser latino en Estados Unidos, o Latinx, como ahora es la palabra. Que podría ser un tema de otro show. De otra total. conversación. Para la segunda temporada del viaje vamos a hablar de eso. Sin embargo, porque la X de Latinx de hecho me parece muy interesante. Sin embargo, como yo siempre me he sentido muy orgulloso de mis raíces latinoamericanas, yo quiero que otras personas se sientan orgullosas y que sepan que no hay una forma correcta. Está bien si se habla español como segundo idioma con acento, si no habla español incluso, no hay una sola forma de ser latino. Y a eso voy. Absolutamente. Wow. Andrew, mil gracias por haber aceptado la invitación, por haber sacado el tiempo para venir a acompañarnos, a compartir tremenda experiencia de vida. ¿Qué más que dejar este legado y dejar esta huella impactando vidas, que la mayor parte son de Guatemala también, y eso es bastante conmovedor? Te agradecemos muchísimo por haber venido, de verdad te quedas en nuestros corazones y esperamos volverte a tener en el viaje, sin duda alguna. Sí, quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? Muchas cosas todavía por hablar, pero gracias por haber venido y estar abierto a contar tu historia y a contar una historia que no es usualmente escuchada, ¿no? Como hablamos al principio, hay muchas cosas que son tabú, de las cuales no se hablan, y este es uno de los temas, el tema de las adopciones, el tema de la época en donde el tráfico de niños, ¿no? Es real, pasa y sigue pasando. Y los que estamos trabajando acá para la comunidad migrante, para los jóvenes, hablar de estos temas es importante. Sí, sin lugar a dudas. Y que más espacios se abran para hablar de esto y concientizar también, ¿no? Porque no es, de nuevo, es muy loco que muchos de nosotros, por lo menos yo, vine cuando tenía 26 años a este país. Vos viniste cuando tenías 3 meses.
y lo que significa eso para vos volver y estar acá y tener tan arraigada tu esencia, ¿no? Latinoamericana y sentir esa conexión especial con Guatemala. Como también es un ejemplo para nosotros de no olvidar eso. Así es. Y creo que es algo muy latinoamericano. Sí. El acto de no olvidar para que la historia no se repita, pero también para que nosotros no perdamos nuestra identidad. Sí, y la porque memoria, esto es una cuestión de identidad, y la ¿no? memoria en sí, o los recuerdos como derechos humanos, eso sí me parece muy interesante. Sí, Sí. sí. Así que Te agradecemos gracias. muchísimo. Gracias. Estoy súper agradecido. Gracias a ustedes. Gracias. Ha Y sido un espero placer. que nos veamos pronto otra vez y Encantado. hablemos Nos de tomamos otras un cafecito cuestiones. porque temas lo que hay. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un episodio más en el viaje. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Chao.